Cuando las primeras nieves tiñen las cumbres de Sobrepuerto, los ganaderos tienen que recoger todos los animales del rebaño que han estado pastando diseminados por el monte en un amplio espacio de unas 9.000 hectáreas. El ganado vacuno de la familia de Adolfo Sanz de Sarbisé es el que desde hace varios años aprovecha los pastos de estas montañas de Sobrepuerto. Ganaderos, pastores y amigos que han venido a ayudar se van desplazando por la montaña buscando las vacas por el sonido de las esquilas, y una vez localizadas, reunirlas y bajarlas hasta el pueblo deshabitado de Ayerbe de Broto. ¿Ves más por encima? Si no se subirán para arriba. Espera. Y ahora, pues a partir del Pilar o por ahí, pues ya se van empezando a bajar toda la ganadería a los valles, porque arriba, como habéis podido ver, por arriba, por los picos y todo esto, hay mucha nieve ya, entonces la vaca ya no puede comer ni puede supervivir allí. Entonces se bajan solas. Prácticamente la vaca, cuando llega un tiempo del año, ellas mismas te van marcando las fechas que suben y bajan, pero hay muchas veces que hay que subir a buscarlas y las inclemencias del tiempo a veces te engañan y te coge unas nevadas de impresión, o te coge mucho viento o lluvia, o te pega unas heladas que te quedas pero helado, con un frío pero tremendo. Y esto hace que la ganadería, pues aquí en el Pirineo nos cueste muchísimo trabajo el sacarla hacia adelante, porque necesitas también mucha mano de obra. La gente, pues aquí los ganaderos, entre ganaderos nos apoyamos mucho, pues si tienes que ir a recoger vacas de quien sea, de un ganadero de aquí, pues no sé, te apoyas mucho, vas a recoger las vacas todos juntos, y eso es un compañerismo que dentro de los pueblos se nota mucho. Hay que coger el camino llano cara allá, y una vez sobrepasado la iglesia, que ya hay unos campichones que pasan por medio, ya bordearlo y bajar por abajo a recoger las que estaban abajo en el cajigar. Tú, Pascual, por la emisora ya te indicará un líder del otro lado dónde están las vacas de Solares. Nos vamos a bajar un poco más hondos para que controlemos desde el campo del jabalí que le decimos al otro lado, y así ya les controlamos toda la salida y contaremos más o menos lo que hay. Algunas vacas van acompañadas por los terneros que han nacido durante la estancia en el puerto. Mira, las vacas, al estar en ganado en régimen extensivo, esto es como los animales salvajes, ¿no? Como el rebeco, como el jabalí, como el corzo. Tienen sus periodos de parir. Estas, por ejemplo, la mayoría de ellas paren en primavera. En finales de marzo, abril, mayo, esa es la temporada fuerte de partos. Y después viene otra tanda, que son los que has visto por aquí ahora, más pequeños, que son los que nacen pues en septiembre, octubre, noviembre. El ganado que está en el monte ya misma se regula el parto. Sí, esas ya lo saben, ya en el momento que oigan movimiento ya verás que pronto salen todas. Desde el pueblo de Ayerbe de Broto, el ganado tiene que bajar hasta el pueblo de Sarbisé, a las orillas del río Ara. Siguiendo las órdenes de los ganaderos, los perros cumplen una función esencial, acosando a las reses para que sigan a la manada. Pues tú sigue haciéndola bajar recto, que ya saldrá para aquí, ya para donde estamos nosotros. ¿Pero va cara a la fuente o va cara abajo, Pascual? Tú siempre gánale la idea por el lado de arriba, que si no se te las tocará cara a la fuente. Esperaros vosotros para si baja alguna que no se vaya por aquí llana, que coja la pista. Pero escondido, así que no os vean, que si es una vaca joven no pasará. Un problema que está amenazando a los rebaños que pastan libremente por el monte es el posible acoso de los buitres a los terneros que están naciendo, impulsados por la falta de alimento. Que se muera una vaca aquí en este campo y que no se la puedan comer los buitres, eso a nosotros nos hace unos perjuicios exageradísimos, porque ahora se está dando el caso, y hace unos años que se nos dan los casos estos, que los buitres, como no tienen comida, pues está pariendo una vaca y atacan al ternero y lo matan, o pare una oveja y matan al cordero, y esto a nosotros nos está haciendo un daño pero tremendo. Tendrían que buscar una forma de que la vaca que se muere en la cuadra o se muere en un establo, que no sea nada contagioso, después de analizarla,
que se pudiera echar en comederos y pudiéramos ayudar de cara a la naturaleza un poquito. Tienes que andar mucho para recogerlas todas. Nosotros, por ejemplo, hoy hemos recogido y nos faltan unas 30 por ahí. Pues bueno, pues ahora es cuestión de cogerte la mochila y venga y andar montes hasta que encuentras, pues a lo mejor 2 en un sitio, 4 en otro, pero las vas controlando mucho por las campanas que llevan, por los cencerros. Al caer la noche, todos los animales que se han recogido llegan al corral de la familia de Adolfo Sanz, donde permanecerán hasta el día siguiente. Durante la segunda jornada, ganaderos, pastores y ayudantes, junto con la veterinaria, se van a dedicar al saneamiento periódico de los animales. ¡Ale esa vaca! ¡Ale! ¡Arrea, arrea, arrea! ¡Arrea, arrea! ¡Ey! 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 ¡Arrea, arrea, tú y arrea! ¡Arrea, arrea! Cada animal lleva un cencerro colgando del cuello, que además de alertar de su localización, le sirve de orientación entre el resto de componentes del rebaño. Por lo general, la mayoría de la gente, los cencerros de ellas se conocen mucho, ¿eh? Y sobre todo las vacas conocen mucho las campanas que llevan las vacas, digamos, que son las que marcan las rutas, conocen mucho las campanas grandes. En cada lote de ganado a lo mejor va pues 4, 5 o 6 esquillas que son del 5 o del 6, campanas así de estas grandes, que son las que van marcando mucho el ritmo del paso del ganado. Vamos a almorzar un poco, ¿no? Nosotros ya sabemos las que tienen ternero y las que no, ¿ves? O sea, por ejemplo, de ahí no tiene ternero, esa... O sea, nosotros ya sabemos las que no tienen ternero. Las que tienen ternero pues se quedarán aquí pues hasta 15, 20 días. Aparte las terneras que dejamos para vida, porque hay que dejar terneras para vida, para ir aumentando ganadería. Está porque ahora al entrar las vacas, al arrearlas al corral de abajo de la manga, no quieren pasar. Y entonces las tenemos que obligar para que entren, si no, no hay forma. Ya verás, ya, un montón se lía ahí que no quieren pasar. Pero como de grande. Pues mediano. Ese es chiquinín, ese tiene, no llega a un La mes. sangramos porque... Más de un mes tiene ese Que ternero. no puede ahora comprobar cuándo se hicieron y que... Al terminar de almorzar, todo el personal se pone en movimiento para conducir a las 215 reses hacia el corral donde se encuentra la manga de manejo. Los animales se sienten obligados a pasar por el estrecho corredor en el que quedan inmovilizados. Allí son identificados por los datos de sus crotales, controlados sanitariamente y anotado su estado sanitario en los libros de registro. 2612, mía. 6820, mía. 0512. Mía. 3833, tuya. Pues ahora se está haciendo el saneamiento de las vacas. Ahora en el otoño nada más es, como podéis ver, sacarle sangre para la muestra de brucelosis. Y esto se analiza pues para saber la vaca que está buena y la que está mala. Y en primavera hay 2 saneamientos más, o sea, 2 muestras más, que es la de la lengua azul y la de la tuberculina. Pues eso es el saneamiento de las vacas. Ya veis que hay que pasarlas una por una y tienes que controlar los crotales, que son las chapas estas amarillas, naranjas que llevan en las orejas. Llevan un código y para cada ganadero y pues bueno, como un carnet de identidad. A ver si se le toca al ternero. Y tiene pinta de estar preñada, pero no lo da. Ahí está, para la carne. Venga, fuera. Fuera. Puerta, pitacho. Aquí ahora en esta ganadería hay 3 rebaños, que es tipo, digamos, un rebaño familiar. Hay 3 libros, pero es un rebaño familiar. En el monte van a pastar siempre a los mismos sitios y pues van, pues igual da una que otro, pero van siempre juntas. 1482, mía. 2615, mía. 1729, pitacho.
80-80, mío y ponle toro. Cambiarlo el cencerro porque 82, esta le 62. aprieta el collar y Mira. hay que ponerle uno más grande. Sí. 82-62. Lo que pasa es que estás con el cuerno, hay que tener cuidado porque te pegan un viaje, porque aparentemente son mansas, pero hay que tener cuidado. Es que estas se les pone, cuando son terneras, claro, después conforme van haciéndose grandes, pues esto hay que cambiárseles. Esto de la ganadería de montaña necesita mucha ayuda de la administración si no quieren que desaparezca. Esto es muy duro y poco rentable. No se puede comparar la ganadería en la montaña con la de tierra baja, ni podemos competir. Esto es muy laborioso, hombre. Y aquí tienes que estar a todas, porque al ser ganado que está siempre en el monte, pues tienen que llevar siempre campana, porque si no, no las encuentras. Pasas por al lado de ellas y no las ves, porque así la vaca a lo mejor está comiendo o está parada. Nada más que mueva un poco ya saber dónde está, porque si no, se quedan paradas con el sol y no las encuentras después. Esta, si no se muere la vaca, ya no se le cae. Con oír el cencerro, qué vaca lo lleva y sé de quién es la vaca. La 47-28 te he dicho parida, ¿verdad? De Pitacho. La 47-28 parida de Pitacho. Y la 81-98 tuya parida. Aquí nos dan muchísimo trabajo para recoger el ganado porque no quieren bajar. Están mejor en el monte libres y saben que cada vez que vienen aquí a la manga es para darles pinchazos y colocarles campanas. Entonces no les gusta. Y los terneros, o para quitarles los terneros. Ahora estos terneritos pequeños, mañana ya se les quitan a las vacas. $15.70 tuya. 43.91 mía. 87.27 tuya. Entre vecinos y otros compañeros del mismo oficio, pues nos ayudamos a recoger y bueno, hoy te ayudan a ti, mañana ayudas a ellos. Y bueno, así se va funcionando, pero es muy duro esto. Esto es la campaña obligatoria, la campaña que hay obligatoria del Gobierno de Aragón. Bueno, se hace, todas las vacas de Aragón son sangradas hasta ahora 2 veces al año y se mira brucelosis. Se mandan al pecuario, al laboratorio agroalimentario del Gobierno de Aragón, en Salamanca. Sí. Vamos. Y luego también a las vacas lo que hay que hacerlas es desparasitarlas una vez al año. Para las garrapatas, para la tiña, para la sarna. Al caer la tarde termina la larga jornada de toma de muestras de sangre para comprobar en el laboratorio si hay algún animal infectado con la brucelosis. Y si hay una vaca mala, pues la tienes que eliminar rápido porque no contagie y no te elimine la ganadería, porque si te salieran muchas, ha habido casos que ha habido ganaderías que han salido muchísimas vacas malas. Entonces se elimina por completo, eso desaparece, la ganadería por completo, se matan todas. Este ganado ahora se les quitan los terneros y se llevan a un cebadero, que al ser ganado de monte, pues entonces requiere afinar y ponerle peso y afinar la carne, ¿no? Entonces, pues aquí en el Valle de Broto, por ejemplo, hay ganaderos que se dedican a cebar. O sea, y los compra o un señor que hay aquí en el Valle de Broto que hace la ternera de Valle Broto, o la cooperativa de INSA, Esclas, que los acaban de cebar y es la carne que se comercializa después de cara a ternera Valle Broto o Pirena. Es carne natural buena, Eso sí que se puede garantizar porque se pueden ver. Bueno, y aquí, como podéis ver, empieza la transhumancia de la fueva. Llevan un trayecto durante todo el año, que es, pues en primavera están en un sitio, en otoño otro, pues fíjate, por ejemplo, ahora las vacas para estas fechas las llevamos a pasar la temporada del invierno hasta la fueva, a un monte que se llama Pallaruelo. Después, para mediados de mayo más o menos, pues las subimos aquí otra vez y las hacemos pastar cosa de un mes o una cosa así aproximadamente en Ayerbe de Broto, es otra finca que hay aquí.
y después ya solas se van a los puertos altos, a lo que se llama puertos de montaña. Entonces suben a 2.000 metros, a 1.500, de 1.500 hacia arriba todo. Y es una pradera pues totalmente natural, lo que hace que las vacas pues se sientan muy a gusto en el verano, están frescas y están bien. En varios viajes de camión, el rebaño de la familia de Adolfo Sanz será trasladado hasta La Fueva para pasar los meses de invierno en libertad. ¿Ves? Esto es pues alfalfa con harina, paja, esto es un concentrado que les gusta mucho a las vacas, es como si fuera harina pero en tacos. Entonces es un alimento que es complementario cuando están en el monte, pues se les da muchas veces porque así la vaca con esto se alimenta mucho por poco que coma. Y a poco que coma por el monte o les des paja, pues la vaca ya va pasando sola. ¿Esto se lo vais dando todo el año? ¿Lo vais echando por ahí? No, esto nada más se le da pues ahora los días que están encerradas cuando no hay pasto. Otras veces les damos bolos de hierba o paja o beza, pero hoy les vamos a dar tacos y mañana les echaré paja con beza. Cada día les vamos complementando una cosa. Además de contribuir a fijar población, el papel que desempeñan los agricultores y ganaderos es fundamental, ya que están presentes en espacios forestales gestionados durante todo el año y de forma permanente. Es importante que se apoye a la ganadería extensiva en la montaña como una base indispensable para fijar la población y para mantener limpios nuestros montes. De cara a estar en un despacho y marcar una normativa es muy fácil, pero de cara a ser un ganadero de alta montaña que tienes que cumplir unos requisitos que te vuelven loco, eso es duro, para nosotros es muy duro. Tendrían que darnos un poquito más de flexibilidad, un poco de, no sé, de ayudar de cara al ganadero a que la gente joven se ponga ganadera, porque estamos en una generación que aquí a la vuelta de 15 años quedan 3 ganaderos, ¿eh? Aquí si la administración no apoya, la ganadería desaparece. Y es que el desaparecer la ganadería conlleva a que los montes se visten de maleza que no puedes pasar. Los montes altos no se come la hierba. Y se vuelve todo como el esparto, ¿no? Todas unas capas de hierba basta que no vale para nada. Y eso, de cara a mantener los montes limpios y a poder trabajar con las vacas, eso la administración nos tendría que apoyar de otra forma a lo que nos exigen y no sé, que nos hacen cumplir unos requisitos que nos llevan un poquitín de calle. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.